Muy buenas tardes a todos ustedes. Qué enorme placer podernos encontrar en una tarde-noche más y por poder compartir un tema de interés en este programa Heredia Emprende de la Municipalidad de Heredia. En realidad nos sentimos muy contentos y muy complacidos de poder aportar a esos emprendimientos, a esos proyectos, a sus ideas. Así que estamos acá con toda la ilusión y hoy para poder entender un tema de suma importancia para todos nosotros como empresarios y como empresarias, y tiene que ver con el cómo utilizar las historias que podemos contar para lograr impactar a nuestros segmentos de mercado. Así que para este tema tenemos hoy dos expertos que nos acompañan de una empresa que se llama Estudio Clan. Ellos dos son también emprendedores como todos nosotros, son empresarios, han sido exitosos. En tiempo de pandemia también les ha tocado vivir duro como nosotros. Sin embargo, han logrado salir adelante. Así que es un enorme placer para nosotros poder presentarles de Estudio Clan a Diego Solís y a Daniel Céspedes. Así que vamos a darle la palabra a Diego Solís, que es el que va a iniciar con esta presentación y con este taller de Storytelling. Diego, muy buenas tardes. Hola, Luis Diego, ¿cómo está? Un saludo también para todas las personas que nos están escuchando. Es un honor para Daniel y para mí poder participar y apoyar a otros emprendedores con el conocimiento que hemos aprendido y desarrollado en estos años, desde la U, desde lo académico, hasta ya la experiencia que hemos obtenido poniendo en práctica estas estrategias y herramientas que tiene la comunicación. No sé si Daniel está por ahí y puede también presentarse él. Perfecto, Diego. Daniel está terminando de conectarse, así que si usted continúa con el taller. Ok. Bueno, antes de empezar, yo quería hacer una pequeña introducción con una historia particularmente. Es una breve, pero una grandísima historia. Del centro que ven acá soy yo. Este que ven acá es Daniel. Este que ven acá se llama Pablo. Y en la universidad esto era en el 2007, 2006-2007. Particularmente no éramos un grupo cercano, no, ninguno de los tres. Nos llevábamos bien, trabajábamos juntos, hacíamos cosas. Yo me gustaba mucho trabajar con bandas de música. Daniel tenía una banda de música y cantaba, tocaba. Y a mí me gustaba hacer afiches y artes y fotos para bandas. Y ahí particularmente fue donde nos encontramos. Yo generé una vez de manera ad honorem y con buena intención, con interés, este afiche para un evento, un concierto de la banda Daniel. Y a partir de ahí empezamos a relacionarnos más. Éramos compañeros de la U, pero ojo, no éramos los mejores amigos tampoco. Se puede notar en esta foto. Yo quería ser amigo de él, en realidad. Yo creo que no. Y bueno, pasó la U, nos graduamos. Recuerdo una vez terminando, y casi, yo creo que fue este día incluso, que Daniel se me acercó y me dijo como, bueno, ¿cuál es su plan ahora que salga de la U? A mí me pareció curioso porque en realidad Daniel y yo no teníamos una relación tan cercana, nos llevábamos bien, pero nuestra relación había sido pues normal, no nada muy profundo. Yo me animé porque tenía la idea de emprender y juntos construimos Clan. Daniel, por su parte, puso un espacio y fuimos y pintamos y con toda la ilusión, ¿verdad? Que todos arrancamos un emprendimiento y hicimos esta pequeña oficina donde empezamos a trabajar. Todo esto con mucho esfuerzo, con apoyo de nuestros familiares y todo para arrancar en el proceso.
Y así creció al punto de que el de la foto del inicio, que es se volvió socio, el equipo creció, se nos unieron unas figuras, unos estudiantes, personas allegadas, y así fue como empezamos a crecer. A este punto donde ya nos habíamos vuelto socios, los que eran conocidos de la U, ya nos volvimos socios y el equipo creció. Y en este punto entendimos que nos habíamos convertido en algo, que ya éramos algo, ya no éramos solo unas personas intentando hacer algo, sino que ya éramos un grupo, un colectivo, un clan. Entendimos que como equipo éramos todos iguales y que nos gusta la línea de mantenernos como estructuralmente como empresa, sin una jerarquía. Y bueno, como les decía, el equipo siguió creciendo y nos sentíamos todos como iguales, literalmente. El equipo creció, llegamos a ser 7 personas. Y por cuestiones de la vida, el trabajo, las decisiones personales de algunos socios, nos convertimos en 4. Y hubo muchos cambios, hubo un poco de incertidumbre alrededor de esa salida. Clientes salieron y se fueron con uno de los socios, hubo movimientos y pues hubo un momento de incertidumbre. Pero seguimos adelante y nos plantamos firme, entendimos la misma experiencia que teníamos, nos hizo entender que nuestra empresa estaba basada en el talento de varias personas, en la interacción y en la creación colectiva, y así fue como llegaron las mujeres al grupo, el Girl Power, y volvimos a crecer, volvimos a ser más. El pequeño estudiante que entró como un asistente, ya se volvió un senior, pasó de ser un estudiante a ser un diseñador junior y ahora es un diseñador senior. Tuvimos estudiantes de intercambio, practicantes. La verdad, volvimos a crecer, cayó la pandemia y cada quien desde su casa seguimos dándole. Al día de hoy nos mantenemos como una familia. Siempre molestamos que Daniel es el papá y yo soy la mamá del equipo. Y esta es la pequeña historia del estudio de diseño Clan. Desde cuando arrancamos, que no sabíamos que íbamos a llegar a ser socios, ni a trabajar en conjunto, ni a querernos tanto, al día de hoy que seguimos trabajando desde nuestros hogares, con los equipos, con proyectos importantes. Y bueno, ahora sí, voy a entrar a lo que vendría siendo el tema que es el storytelling. Esa introducción un poco para presentar a Clan y para contarles una historia. Bueno, hemos escuchado muchas veces que una imagen vale más que 1000 palabras. Y el dicho tiene un fundamento y es porque la información se retiene mucho mejor cuando va acompañada visualmente. Hay estadísticas que dicen que la información que solamente es escuchada tiene un alcance o un poder de recuperación de un 10% en las personas que se hizo el estudio, en comparación con las que se expusieron a la comunicación, a la información de manera audiovisual, llegaron a un 65% de recordación. Eso es una forma científica de decir que efectivamente una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, bueno, para entrar, ¿qué es específicamente la narración visual o el storytelling? Bueno, como la palabra lo dice, es contar una historia. De una manera técnica en el marketing, es una estrategia, es una herramienta que utilizamos las empresas para comunicar nuestra visión, nuestras metas, nuestra historia, a través de nosotros mismos, del equipo, de los mismos dueños. Es el arte de contar las historias de una manera visual. Puede usarse para construir una marca desde cero, para empezar. Puede servir para compartir historias interesantes de
o de proyectos que se han realizado. Y un punto muy importante, y la base de todo esto es la creación de contenido, que es la manera en la que nos conectamos en estos tiempos con los clientes. La creación del contenido es la nueva publicidad. La publicidad ya hasta es menos efectiva que el manejo de contenido. Entonces, bueno, tenemos que comenzar con los aspectos básicos de una narración visual, que es, bueno, algo que se me olvidaba, que es importante. El storytelling separa la idea de vender el producto o el servicio y más bien generar una conexión. Entonces, el razonamiento o el pensamiento del consumo no va dirigido solo al costo, sino a las emociones relacionadas con el consumo. Ahí es donde hablamos específicamente del storytelling. Es mostrarle al consumidor lo real del servicio, que estamos a la misma altura. El impacto positivo de la compra que él nos genera o de la compra del servicio y lo importante que es para nosotros como proveedores. Y la manera en la que nosotros se lo devolvemos es con un buen producto, con innovación y con un servicio de calidad. Los conceptos básicos para empezar a construir una historia, bueno, es muy importante ser auténticos, ser fieles a nuestra historia, a lo que realmente somos y a cómo queremos expresar y construir nuestra comunicación. Muchas veces vemos referencias, vemos otras marcas, vemos otras personas que hacen cosas y queremos ser como, ¿verdad? Quiero ver estrategias, quiero lograr lo que estas personas logran, pero para lograr eso, el primer paso siempre va a ser fieles a nosotros mismos y a nuestros servicios, a nuestros productos. Lo segundo, muy importante, es tener en cuenta la audiencia. ¿Quién es mi público meta? ¿A quién le llego? ¿Quién consume mi servicio? ¿Quién consume mi producto? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Por qué medio se mueve? Eso es muy importante. Luego, más adelante, lo vamos a ver con más profundidad. Y el tercer punto es ser estratégico, es saber cómo mover las fichas, cómo mover la información y cómo ejecutar el contenido que se crea. Entonces, bueno, lo primero es fundamentar por qué queremos o para qué queremos aplicar esa estrategia. Podemos tener diferentes objetivos, exhibir, obtener nuevos clientes, pues, obvio, todo el tiempo, pero también atraer personas que quieran trabajar, reclutamiento, o simplemente mejorar el reconocimiento de la marca. Pero independientemente, porque cada actividad económica de las empresas pues va a variar mucho y los objetivos también. La recomendación que nosotros damos es, en el punto de partida debe ser el objetivo. ¿Qué queremos lograr con contar estas historias? La segunda parte es muy importante, es la narrativa. La gente se va a olvidar de lo que uno dijo y de lo que uno hizo, pero nunca de lo que la comunicación que uno hizo los hizo sentir. El recuerdo, el valor psicológico que tiene esto es muy, muy valioso, porque como les comentaba antes, la conexión en este punto es más importante, es a donde tenemos que apuntar, no a las ventas. Las ventas vendrán cuando se desarrolle esta relación con el consumidor. Entonces, este segundo punto de la narrativa es muy importante y vamos a desmenuzarlo un poco. Entonces, hay que ver cuál es la naturaleza de nuestro relato. Todos tenemos, como decíamos antes, diferentes actividades económicas, diferente tipo de operación y productos y servicios. Entonces, hay que sentarnos un momento, analizar cuál es la naturaleza de nuestra historia para poder acomodarla. Estos son algunos ejemplos muy limitados, porque pueden ser millones, ¿verdad?
de las naturalezas. Pues podemos inventar una historia, hacer una ficción, podemos contar una historia que venga desde atrás, de generaciones, de la empresa de que nació en 1950, que ha pasado por todo eso, es una base histórica. Las situaciones reales de consumo, el día a día de nuestros consumidores, de nuestros productos, y su consumo, la naturalidad del consumo de nuestros productos. Y uno que para mí me resulta muy importante es una historia basada en los valores de la marca, en lo que la marca cree y con quién, y eso va a repercutir directamente con quién la marca se va a relacionar, quién se va a identificar conmigo y con mi marca particularmente. Aquí quiero pasar a enseñarles unos ejemplos. Aquí tienes tu café. ¿Y la Nochebuena qué? ¿Al pueblo como siempre? No creo. Vamos, que sigues enfadado con tu hermano. Mira, me han sobrado unos décimos que no voy a devolver. ¿Jugamos una medias? Imagínate que toca. Venga, pero me lo quedo entero. Imagínate que toca. Perdona, ¿me puedes hacer una llave? Está cerrado. Bueno, no del todo. Ahora sí. Feliz Navidad, muchas gracias. Hoy es el día de la marmota. Otra vez esta. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy es 22 de diciembre, por fin llegó el día del sorteo de Navidad. Espera, Juan. No, hombre, disculpe. ¿Te pones un café, porfa? Claro. Ah, sí. ¿Qué es? Esto calma. Estamos muy contentos porque el premio ha estado muy repartido y yo me he quedado en los décimos que no he devuelto, me los he quedado. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy es 22 de diciembre, por fin llegó el día del sorteo. Qué gracioso. Otra vez. Espera, Juan. Hombre, disculpe. Esto ya lo he vivido. Pilar, ¿qué día es hoy? ¿Cuál va a ser? ¿Y 22? Será por eso, ¿eh? Será por eso para que no. Hola, ¿me pones un café, porfa? Claro. No. Porque el premio ha estado muy repartido y yo me he quedado en los décimos que no he devuelto, me los he quedado. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy es 22 de diciembre, por fin llegó el día del sorteo de Navidad. Pilar, ¿te quedan décimos de los de ayer? Sí. ¿Oh? Dámelos todos. Estamos todos muy contentos. Bueno, casi todo se lo ha llevado un cliente de toda la vida. Pero vamos, que estamos contentos, muy contentos. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy es 22 de diciembre. Pilar, los décimos que te quedan. Te los compro todos. Venga, rápido. Alicia, ¿te quedan décimos? Sí, ¿cuántos quieres? Sí, ya sabes todos los números. ¿Todos? Sí. Llámalo presentimiento, llámalo intuición, pero que me hace un poquito a mí. ¿Sabes todos los décimos? Quiero mandar un saludo a mi primera exnovia, que decía que era un gafe. 14 gordos llevo ya. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy es 22 de diciembre, por fin llegó el día del sorteo de Navidad. ¿Qué se siente? Pues lo mismo de ayer, de antes de ayer, de antes de ayer.
dame todos los... Con un café con leche. ¿Me pones un café, por favor? Claro. Ay, bueno, ahí está. Ay, pobre. En estas fechas. Bueno, quizá hoy tengáis una alegría. No, que va. Sí, a mí con todo el lío se me ha pasado comprar. Oye, tú eres de las llaves, ¿no? Sí. Mira, yo tengo un décimo. Si quieres lo compartimos. A lo mejor tengo suerte. No, de verdad. Si además llevo el dinero justo para el café. No te preocupes, si toca ya me lo darás. Oye, ¿qué estoy viendo? ¿Qué te digo? No, es nuestro niño. Nosotros. ¿En serio? Sí. No quieres brindarme, vamos a brindar. ¿Cómo te llamas? Juan. Es que nos ha tocado. Que nos ha tocado. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy es 23 de diciembre y los ganadores del Gordo siguen celebrándolo. Todavía no se cree lo que les ha pasado. ...22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Ok. Aquí vemos un ejemplo de ficción. Voy a poner otro ejemplo de historia. Familia Gemati, fabricantes de bicicletas desde 1919. Familia Rivera, cerveceros desde 1906. Dos historias de pasión para llegar hoy a algo extraordinario. Porque no todo es cuestión de suerte. Estrella Galicia, exageradamente buena. Como pueden ver en estos dos ejemplos, uno es súper extenso y otro es un poco más compacto. La duración o las partes técnicas de esto en este momento pues, las vamos a omitir porque son comerciales de televisión audiovisuales, pues con un alto nivel de complejidad, pero ya luego nos acercaremos a nuestra manera. La idea de esto es poder ejemplificar los ejemplos. Este viene basado en las situaciones de consumo. ¿Y entonces ese chico? ¿Estudiáis juntos? ¿Qué va? ¿Lo dejó? Lo dejó. ¿Dónde trabaja? Es que no tiene trabajo. No tiene trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Papá, Hija, solo te estoy preguntando. es que eres un pesado. Simplemente quiere vivir. Ah, está bien, menos mal. Pero bueno, alguna habilidad tendrá. Música, pintura. Papiroflexia. Deja a la niña. Que este niño no hace nada. A ver, ¿qué pasa? Ahora quiere viajar. Eso está muy bien. Como Marco Polo. Papá. Aquí está. He traído algo. Pues es una tontería. Pedro, encantado. Pedro, como el de Heidi. ¡Hala! Son iguales. ¿Lo has hecho tú? Sí, es muy fácil. Bueno, tan fácil, tan fácil. Está buenísimo. Casi tanto como el tuyo. Nuevas masas de hojaldre de Casa Tarradellas. Como en casa, en ningún sitio. Y este último ejemplo, a mí me fascina porque tiene una simpleza técnica y una fortaleza conceptual muy, muy grande, muy importante. Greatness. It's just something we made. Somehow we've come to believe that greatness is a given soul from a chosen few. But prodigies. For superstars. And the rest of us can only stand by watching.
You can forget that. Greatness is not some hereditary strength. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We are all capable of it. All of us. Ok. Entonces, estos ejemplos que pusimos acá, nos sirven para ejemplificar la naturaleza de diferentes relatos, para diferentes servicios y diferentes productos. Y esto es como construir el guión de una película. Existe una aventura que llega, viene siendo como, veámoslo como una línea, donde vemos cómo se inicia, cómo se crece y se transforma. Es importante que tengamos en cuenta que tiene que haber obstáculos y tiene que haber un poco, por decirlo así, de drama, para que al final se vea cómo esto se superó estos obstáculos y si la empresa o el proyecto o el producto llegó a sostenerse y a seguir adelante, a salir avante de esto. Bueno, vivimos varias marcas que trabajan particularmente sí, que son muy grandes, pero para ponerlo acá. Pero nosotros podemos hacerlo a nuestra manera, desde nuestras posibilidades, ¿verdad? Porque puse unos ejemplos un poco elevados, pero era nada más para ejemplificar esto. Realmente lo importante aquí entender es la narrativa, la forma en la que la historia comienza, llega a un punto tenso, existen personajes que contraponen, que se pueden ser como, por decirlo así, el héroe y el villano, por decirlo de una manera, no precisamente como que se contrapongan, pero que tienen valores, ¿verdad?, que generan una tensión para que al final haya un desenlace. Esa es la dinámica principal para entender esto. Y para construir un guión, para empezar nosotros a pensar, ok, ¿qué es lo que necesito para contar una historia? Entonces siempre tener en la cabeza el inicio, la transformación, con un poco de drama y tensión, para luego al final un retorno heroico. Eso es un ejemplo de cómo podemos contar nuestra historia, justo como el ejemplo que yo les hice a ustedes para introducir a nuestro estudio. Pero también, otra manera, como les decía, como esto es una estrategia, podemos contar la historia de nuestros consumidores o de nuestros colaboradores. Airbnb ha desarrollado una estrategia súper buena alrededor de las personas que son, digamos, ellos tienen sus sistemas con hosts y los que visitan. Entonces, tienen en su propio sitio web una parte de experiencia donde realizan Airbnb, como su estrategia, envían productores a contar la historia de los hosts. Yo vivo en este lugar, comparto estas aficiones, me gusta la jardinería, me gusta el café, me gusta el arte, llevo a las personas al museo, cuentan la historia. Esos testimonios se vuelven herramientas para identificar al consumidor sus gustos, sus intereses con la marca y con el servicio. Aumenta las posibilidades y como les decía al inicio, no van directo a la venta, sino a la conexión con los gustos y los intereses del consumidor. Y así obtener pues un mayor alcance de clientes potenciales.
No, iba a poner unos ejemplos de Airbnb porque son buenísimos, pero son un poco extensos y me gustaría pues continuar, y si alguno, pues, es muy fácil porque pueden ir al sitio web y pegar una chequeada, es su estrategia. Esta estrategia es básicamente lo que hizo que Airbnb esté donde esté. Y Airbnb es una de las empresas más exitosas que trabaja con la estrategia, con la herramienta de storytelling para millones de personas alrededor del mundo. Entonces, voy a abrir un apartado porque me resulta muy importante esta parte testimonial. Hay mucho, digamos, como parte de la estrategia, pues, hay mucho que es contar nuestra historia. Pero existe también contar la historia de nuestros consumidores o incluso de nuestros colaboradores. ¿Cómo elegimos esa historia? Ok, no tenemos que tener miedo de pensar que las historias o que todo esto solo puede ser realizado por gente grande, por marcas que han tenido como grandes logros, sino más bien entender nuestra realidad y ver dónde están nuestros casos de éxito. Entonces, podemos considerar un poco nuestros mejores proyectos, ver nuestros clientes, quienes realmente se identifican con nosotros, con nuestros servicios, quienes han quedado muy satisfechos con el servicio, y a partir de ahí buscar una estrategia. Perdón, ya. Entonces, podremos pensar, bueno, ¿quién es mi cliente ideal? ¿Quién ha sido? ¿Quién me funciona para exponer este ejemplo? Es muy importante extraer datos, o sea, buscar información, no hacer las cosas como por intuición, sino con datos, con información. Conocer si mi servicio logró que el cliente alcanzara más ventas, si logró lograr sus objetivos. En nuestro caso particular, pues lo pongo como ejemplo, pero si nos contrataron para cambiar la identidad de una empresa, de un empaque, de un producto, ¿qué pasó? ¿Qué resultados obtuvo? Ese tipo de datos son importantes y que nosotros los conozcamos y saber cuántas ventas aumentaron, qué porcentaje más, cuánto más alcance se logró. Ese tipo de información pues la tienen nuestros propios colaboradores, nuestro equipo, los de ventas, los ejecutivos de ventas o nosotros mismos como dueños o emprendedores. Conocemos la realidad de nuestra empresa. Es un poco de atención lo que tenemos que poner para pues poder acertar y entender y, por decirlo así, seleccionar cuáles pueden ser casos de éxito para contar la historia. Y bueno, por último, ponerse en contacto con estos clientes, con estos proyectos y ofrecerles algo a cambio para que ellos se sientan identificados y quieran participar también en contar su historia, porque en este caso, esa no es nuestra historia, también es de ellos. Ok, vamos al punto 3, que son las herramientas. Algo muy importante es evaluar cuál es el mejor canal, puse el mejor canal con el mejor alcance para mi marca. En estos tiempos donde las redes sociales y la pandemia como tema que nos rodea a todos en este momento, ya todo se estaba moviendo en un mercado digital, ¿verdad? Muy fuertemente. Ahora más. Entonces hay que analizar muy bien cuál es el mejor canal que tenga el mejor alcance para mi marca. Y por eso volvemos al inicio, donde hablábamos de quién es, a quién me quiero dirigir, quién es mi consumidor, para saber en dónde está y cómo consume. Pueden ser Instagram, Facebook, TikTok, en fin, hay varias, tal vez esas son las principales. Nuestro propio sitio web con un blog, videos,
fotografías o newsletters por correo electrónico. Esto es muy importante porque esto nos va a permitir comprobar que todos estos esfuerzos que estamos haciendo, que la construcción de una historia llegue realmente a nuestra audiencia. Un segundo. Es muy importante entender que las marcas debemos centrarnos más en ser sociales y no solamente estar en redes sociales. Muchas veces estamos tratando de generar ventas por redes sociales o por medios digitales y realmente los medios nos sirven para, como les decía al inicio, conectar. Esto es como la esencia también de la storytelling, esa conexión. Si logramos como marcas lograr esta identificación y no publicar en función de vender como este lápiz cuesta tanto, sino qué puedo hacer con este lápiz, qué logré con este lápiz, hasta dónde me llegó. Existen unos puntos importantes donde la historia debe ser fácil de entender, tiene que ser emotiva, tiene que ser creíble, que sea utilizable, inspiradora, inclusiva, y ese tipo de conexión emocional no la logramos siendo directos en ventas, la logramos, como les decía, con conexión. Y bueno, por último, en la narrativa es el cierre, ¿verdad? Es como construimos esta historia, en dónde la exponemos, y el punto máximo de esto es quedar como los héroes, salir avantes, lograr los objetivos y sostenernos en nuestros ideales y valores. En este punto es donde el consumidor o la audiencia logra una identificación. Existen maneras de hacer esto. Podemos hacerlo de una manera continua, en un día a día, o podemos hacerlo por objetivos, con eventos, algún evento que tenga trascendencia. Voy a poner un ejemplo. Soy un deportista y me estoy preparando para una competición. Puedo empezar a contar la historia de cómo me levanto en las mañanas a entrenar, el esfuerzo que hago, las horas que le pongo, lo que viajo al lugar de entrenamiento, todo lo que hago alrededor de un evento, el apoyo de la familia, ¿verdad? Todos esos puntos, lo difícil, como les decía antes, los obstáculos, y esa tensión y eso que se va generando para llegar a un punto donde participé, independientemente de que lo logre, de que no lo logre, de que lo gane o no gane, se sostuvo en sus ideales y valores. Y eso es la manera en la que se demuestra que se superan los desafíos y que somos confiables. Punto importantísimo acá. Es el generar confianza con los consumidores, es un acercamiento más al consumo, a que nos compren. Y reitero, conexión con el consumidor antes que intención o interés de venderle. Bueno, llegamos a un punto muy importante, que es el engagement. No sé si han escuchado esa palabra. Es muy común, la vemos en redes sociales, en Facebook, ¿verdad? Como parte de las métricas incluso. El engagement va a ser el resultado de todos estos esfuerzos, todo esto que hemos estado conversando alrededor de cómo construir la historia, por dónde debo pasar, cómo puedo construirla, cómo identificarlo al consumidor. El engagement es el resultado, es ese compromiso y esas relaciones sólidas que se crean. Y no solo que sea una relación sólida, sino que sea duradera. Que mi conexión con la marca me permita, o mi conexión con el consumidor me permita generar, ya sea repetición o afiliaciones, visitas reiteradas a mi tienda, a mi sitio, o incluso tiempo de permanencia, si fuera un bar, un restaurante o algún tipo
de servicio. Hay un punto muy importante que estamos muy enfocados a veces en que nuestro objetivo sea la venta y no tanto el cliente. El mindset que tenemos que tener para trabajar con el storytelling como una herramienta va a ser visualizar la interacción con el cliente o con el consumidor. Cuando el consumidor se conecta con nosotros, vamos a tener una retribución, no específicamente la venta, pero el compartir una historia, el compartir un posteo, el compartir un video para otras personas, fortalece la comunicación, la lleva más allá, y ahí es justamente donde el storytelling se basa, en la interacción con el cliente. Incluso el mismo consumidor puede volverse un canal de distribución de mi mensaje. Yo tengo esta metáfora que a veces, y esto, pues con esto voy cerrando la presentación para pasar a unos ejemplos que nos acercan más a la realidad, porque esto era tal vez un poco más de información técnica, y ejemplos pues un poco elaborados. Yo quería traer hoy ejemplos que fueran accesibles y fáciles para que todos puedan entender y no sentirse lejanos de capacidades con respecto a este tipo de estrategias o herramientas. La metáfora del salveque yo me la inventé y es como muchas veces estamos esperando tener el sitio web, todos los recursos, ¿verdad? Para explotar nuestra comunicación, pero no se trata de qué tan bueno es, sino con qué lo lleno. Puedo tener un gran diseño, puedo tener una gran fotografía, pero si esto no conecta, si esto no trasciende, es muy difícil. Los consumidores en estos tiempos evalúan reviews, investigan mucho sobre las ofertas y van a haber muchas más ofertas que puede que sean mejores que las de nosotros. ¿Qué nos diferencia? ¿Con qué podemos competir aquí? Con la conexión, con qué llenamos nuestro medio. Y quería pasar a enseñarles, bueno, unos ejemplos que todos conocemos, pero que creo que son muy importantes para ver. Guide me. Always stay beside me so I can be free. Free. Let's roam this place, familiar and vast. Our playground of green frames our past. We were wanderers, never lost, always home. When every place was fenceless and time was endless, our ways were always the same. Cool ideas until our roads lead us away from each other. If your heart's full of sorrow, keep walking, don't rest. And promise me from heart to chest to never let your memories die. Never. I will always be alive by your side. In your mind, I'm free. En este caso, la emotividad es muy alta, es muy fuerte. Y voy a hablar en unos ejemplos que a mí me gustan mucho, me parecen muy particulares y que pueden estar más cerca de todos nosotros.
Redes sociales como Instagram, Facebook, que son tal vez que tienen un poco más de auge o de popularidad, podemos encontrar diferentes tipos de perfiles e intereses de personas. Este es un señor que es un jardinero que hace huertas. Eso es lo que él hace. Tiene un alcance increíble, 229,000 seguidores. Ya él tiene su sitio web, ya él ha evolucionado muchísimo. Y lo único que él hace es generar su contenido, nace de su experiencia, de su desarrollo. Él tiene 3 tipos de formas de compartir su contenido. Él hace pequeños tutoriales en el Instagram TV, como pueden ver acá. Enseña cómo separar los frijoles, cómo deshacerse de plagas o cómo mantener a las plagas, porque él es orgánico. Entonces, pues, un tipo de identificación con su público. La gente que cultiva, que quiere cultivar, que tiene interés en la alimentación saludable, está muy, muy identificado. No es complejo esto, ¿saben? Porque la manera en la que se comunica es simple. Todo es un celular, una cámara y su día a día. Es la manera en la que él cuenta el día a día y la producción y los resultados. Como lo vimos en la presentación, vemos el proceso, vemos el día a día, la historia de esta persona y ese día a día, como les comentaba, tenemos 2 formas, ¿verdad? Como el día a día, ir contando qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué estamos logrando, qué estamos buscando lograr, o la de un evento específico o algo, por decirlo así, como un evento de trascendencia. Este señor, a mí me encanta, me parece súper curioso el alcance tan fuerte que ha tenido, y si ustedes ven, realmente el contenido de él pues es su jardín, simplemente es su jardín, y el interés de su público es aprender. Entonces, bueno, ya él es autor de libros, ya incluso diversificó y encontró maneras de vender mejor y más su producto y educar. Siempre al final lo que muestra es el resultado, su proceso, su resultado. Nos va contando la historia de diferentes maneras. También está esta otra muchacha que lo hace de una manera diferente y un poco más. Este señor Charles Dowding, él empezó, esto es algo que también me parece curioso, él empezó hace 2 años con su Instagram y lo ha logrado llevar a 227,000 seguidores en 2 años, ¿verdad? Es como, digamos, a nivel de datos, es mucho. Ella va en una línea similar, un poco más curado, y eso es algo muy importante que hay que llegar, que es ¿qué es lo que necesito? La metáfora del bulto. ¿Qué necesito para llenar mi bulto con buen contenido? Curar el contenido. Seleccionar qué sí y qué no. ¿Qué es lo mejor que tengo para contar? No dar demasiados detalles que distraigan, sino ir al punto, enseñar lo que hago, enseñar cuáles son mis intereses. Y estas personas, de una manera muy, muy sencilla y práctica, tienen un alcance muy importante. Como les pueden ver, esta es una estrategia muy similar, tal vez más curada, si ponen atención, las fotos, el contenido, incluso ella misma se alista más y está mejor que el otro señor, digamos, como se prepara mejor para sus fotografías, produce mejor, y eso pues las fotos están más curadas. Eso es un punto muy importante para que el contenido sea interesante y conecte con los consumidores. Luego, un ejemplo, un poco más, se llama Stephen Carballo. Él es un diseñador, un artista multidisciplinario, vive en Los Ángeles. Él es
bueno, él tatúa, diseña, hace murales, hace muchas cosas. Y particularmente a mí me resulta muy interesante porque ese, sin que suene prejuicioso, ¿verdad? Yo tengo tatuajes, pero está lleno de tatuajes y pues, está en la cara. Entonces es como, de primera entrada, pues es como, ¿verdad? Como este tema que... Pero resulta que su estrategia es muy particular y en Instagram, en redes sociales, esto es pura identificación y conexión con su consumidor. Les voy a poner un video de él, nada más para que vean cómo él cuenta historias constantemente y eso lo ha hecho crecer a 58,000 seguidores. No sé por qué se me está pegando el video de este. Bueno, no importa, va a pasar. Este es otro ejemplo que tenía él. Él muestra su vida, su día a día. Él es el hijo, también muy curado su contenido. Es bastante irreverente y se identifica pues, con su público meta, que son surfers, skaters, personas que les gusta la aventura, las motos, ¿verdad? Todo este tipo de estilo de vida. Y lo único que hacen realmente es compartir y curar su día a día. Paso a otros ejemplos. Yo he estado incursionando en la panadería y en este apartado especial he encontrado demasiados ejemplos. Esta es la estrategia número 1 para restaurantes, cafeterías, panaderías o productos alimenticios, empresas que trabajan con productos alimenticios. El contenido de ellos tiene, él tiene 53,000 seguidores y lo único que hace es mostrar sus procesos. Desde cuando empiezas, es una masa fermentando, el proceso, no solo muestra el producto terminado, muestra incluso cómo crece, cómo está en el horno. Vean que el contenido en este caso no es tan curado como algunos de los ejemplos que les enseñé. Vean que ahí se ve el reflejo de él en el horno y cosas así. A ver, podemos, y esto va a ir desarrollándose conforme nos vamos curtiendo en la experiencia. Pero para mí es un ejemplo importante porque muestra el proceso, muestra lo que hace y el producto final. Y de esta manera, como pueden ver, aquí está la levadura, muestra sus ingredientes, sus herramientas. Realmente lo que hace es contar con imágenes, simple y sencillo con su celular y tiene un gran alcance. Vean, voy a seleccionar este que es un posteo. Tiene 314 likes en una foto que realmente no es muy allá, es nada más cómo terminó el producto listo y empacado. Entonces me resultan muy interesantes las estrategias que han desarrollado personas emprendedoras alrededor de la industria alimenticia. Ella es otra panadera que se llama Sourdough Sofía. Ella me resulta que es súper curado de lo que hace. Esto para que no nos sintamos ¿verdad? Como de, pucha, es que mi celular no está tan bueno, es que yo no sé hacer videos, esto. No importa, hay que mandarse al agua y empezar a contar nuestra historia. Eso sí, pasando por las fases que hablamos, cómo la cuento, qué detalles doy y qué detalles no doy. Los stories como herramienta en las redes sociales, que ya las tenemos en WhatsApp, los tenemos en Facebook, en Instagram, es la naturaleza del storytelling, en este perfil, y va mostrando
de una manera simple y sencilla. Vean, no tiene que diseñar. A veces nos quedamos pegados en que es que no tengo plata para pagar un diseñador o un estudio, yo no sé hacer eso. No se necesita, porque la herramienta solo, lo único que necesitamos es encontrar nuestra narrativa y la manera de hacer atractivo visualmente esto. Entonces, bueno, como ven, es muy sencillo lo que ella hace y tiene un alcance muy importante. Esto es algo que también me parece muy importante. Genera preguntas en sus redes sociales, genera preguntas para que la gente interaccione. Como comentábamos en la presentación, la conexión y la interacción con el consumidor es el engagement, es el resultado de todos estos esfuerzos. Lo que nosotros queremos aquí no es que nos compren, por ejemplo, ella que compre pan, es que usted se identifique con la marca de la manera suficiente para que cuando usted quiera comprar pan o considerar pan, piense en esa opción. Le dé follow, lo siga y lo tenga presente. Alcance. Y este último ejemplo que me resulta comiquísimo y súper particular, se llama Jan Eriksen, es un artista muy alternativo, entiendo que es noruego. Vean el alcance de este muchacho, 711,000 seguidores. Él se hace llamar un balloon destroyer y su contenido, lo único que expone, o sea, espero que no piensen que esto es un poco ridículo, pero de verdad sus cosas son un poco como... Ese es el tipo de contenido que él sube. El carajo genera máquinas que hacen tonterías, que se destruyen constantemente. Ese es su día a día. Pero ese contenido genera conexión con las personas. Ha logrado un alcance gigantesco con sistemas con tonteras que hace. Bueno, no voy a menospreciar su arte, pero lo que me refiero es su contenido es un poco loco. Y así, contando pues qué es lo que hace, su día a día, ha logrado ser un artista que expone en galerías, y con un alcance que incluso ya lo llevó a la prensa, que ya le hacen reportajes, que le dio pues mucho potencial, y realmente no hace nada, pues, demasiadas llamas que enseñar pues su arte, sin que lo juzguemos. Pero bueno, me resulta que son, vean, alcance en medios, entrevistas, y realmente en Japón, no, esta es China, también vi, o sea, su alcance es muy interesante, realmente, que con un contenido tan particular, logre pues tanta identificación con su público. Estos son algunos ejemplos que yo quise mostrar, porque me resultaron principalmente prácticos. Sé que no todos tenemos al alcance los recursos técnicos de diseño y de comunicación, como un diseñador, o un publicista que haga copywriting. Y realmente la idea de esto era mostrarles cómo personas como nosotros han evolucionado con simplemente la utilización de la herramienta o de la estrategia de contar su historia, de contar qué es lo que hacen, de pasar de contar su día a día, sus experiencias, y de esta manera conectar con sus consumidores. A la larga de todo va a ser, pues va a desembocar
más oportunidades o posibilidades de consumo. Bueno, y esto sería lo que hemos preparado para explicarles y contarles un poco de qué se trata de una manera muy básica el storytelling, y unos ejemplos de cómo se puede utilizar sin tener acceso, bueno, unos teniendo mucho acceso a recursos y otros con las herramientas que tenemos a nuestra mano, un celular, una cámara, y nuestra cabecita para estructurar la manera en la cual conectamos con el consumidor. Muchas gracias. No sé si Luis Diego pasamos a una sección con preguntas o si... Sí, Diego, no, gracias más bien por la exposición. Vamos a ver aquí elementos básicos, Diego, de rescatar, bueno, que es este tipo de trabajos o de herramientas, ¿verdad? Yo creo que usted puntualizaba muy bien que lo primero que tenemos que tener claro, de repente, digamos, son dos cosas. ¿A quién yo le quiero llegar? ¿Verdad? ¿Cuál es digamos, mi público meta para que la campaña o para que la narrativa que vaya a ser vaya orientada bajo un público específico? Y lo otro que creo que apuntabas y lo mostraste en los ejemplos es qué es exactamente lo que yo quiero narrar o de qué manera yo quiero... vamos a ver, yo diría cuál es el elemento que yo quiero mover en ese ¿Cómo que quiero generar? Sí, hablabas de que puedo contar, digamos, una historia. Eso yo lo he visto, digamos, en muchas ocasiones. Es más, en temas de venta de café a nivel internacional se utiliza mucho el contar la historia de la familia que está detrás de la finca productora. Y eso genera una muy buena venta, ¿verdad? Y esta parte de contar la historia de lo que la gente hace, muchas veces mueve los mercados sin llegar, digamos, al tema de decir es que voy a dar lástima, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Pero también va a depender mucho del producto, va a depender mucho del servicio, ¿verdad? La técnica que yo pueda utilizar. Cuando ustedes como Clan Estudio le hicieron un trabajo a Copedota, Diego, ¿qué es lo que ustedes cuentan? Tal vez si nos puede tal vez hacer un pequeño resumen, digamos, de ese trabajo y qué es lo que ustedes le cuentan a través de la estrategia al mercado, ¿verdad? Y tal vez cómo ha sido eso exitoso. Ok. Bueno, este ejemplo del café me resulta buenísimo porque particularmente el café como producto, ya sabemos, se mueve muy bien en mercados extranjeros. ¿Cómo hacer llegar este producto y cómo, ¿verdad?, conectar con gente que está tan lejos y tan, pues, no en las mismas sintonías de consumo que nosotros? Cuando nosotros empezamos a trabajar con Copedota, lo primero, bueno, esto es algo muy importante, vinimos a la zona y nos explicaron y entendimos desde ellos cuál era su objetivo y cuáles eran sus intenciones para modernizar la comunicación general de la cooperativa. Cómo lograr identificación local, regional, o sea, como el sentido de pertenencia que tienen en la zona y el orgullo por su producto y llevar esa calidad y esa fama a otros mercados. Es muy interesante porque el punto número uno aquí fue entender qué era lo que el cliente quería lograr. Modernizar su imagen y proyectarse mejor. ¿Cómo hacemos eso? Contamos, lo que nosotros decidimos optar fue por contar la historia del pueblo. Vinimos a Santa María de Dota y nos relacionamos con las personas, y generamos un sistema de comunicación ilustrado
donde conectaba las personalidades del pueblo, las personas de aquí, los monumentos, la parte física, el paisaje, la parte natural, y se logró una identificación local con la marca, la cual se ve reflejada si yo como un consumidor extranjero vengo y lo veo, pues me genera conexión. Es un pueblo de productores que se esfuerzan día a día en trabajar en sus tierras con muchísimo amor, con muchísima dedicación para llevarle el mejor producto a usted que está al otro lado del mundo. La manera en la que eso se estructuró pues fue por varios pasos, pero la estrategia iba direccionada totalmente a la identificación, al conocer la historia de la cooperativa, los productores, desde hace cuánto se fundó, quiénes fueron los primeros socios y cómo fue, y las primeras entregas de café. Todo ese tipo que conecta un poco con la parte histórica, ¿verdad? De contar la historia desde los abuelos de mi papá, que fue productor, pues yo soy productor, y esa historia trasciende al final en solidez, en confianza que generaba en el consumidor. Pues en este caso nosotros pues, el proyecto era ambicioso y tenía pues varios objetivos. El seleccionar los puntos específicos donde queríamos conectar, por ejemplo, la identidad local, la parte natural o de conciencia ambiental, y la parte de desarrollo y tecnología también, porque no solo es como los productores de café, no, tienen tecnología y están a la altura en la producción consciente y sostenible del café. Entonces habían diferentes objetivos y la historia pues se fue planteando en diferentes puntos, entendiendo como hablábamos, lo que se quería lograr y cómo lo fuimos construyendo. Así de una manera breve. Perfecto, Diego. Por aquí tenemos una pregunta que nos la va a hacer Emily, y por aquello ya Daniel se conectó también, por si ocupamos hacer alguna consulta. Daniel, vamos a pasar con Emily primero. Hola, buenas noches. Sí, por acá tenemos varias preguntas. Diego, mucho gusto. Muchas gracias por su exposición y los conocimientos tan importantes que estabas comentando hace un ratito. Bueno, por aquí tenemos algunas consultas. Entonces, si gustas, yo te lo voy diciendo, me las vas contestando y luego te voy haciendo las siguientes. ¿Está bien? Ok, mucho gusto. Bueno, gracias. La primera pregunta nos la hace Elena. Ella nos dice, buenas noches. En el caso de servicios, específicamente arquitectura, ¿qué es lo ideal para estar publicando si estamos iniciando con el negocio? Ok. Yo pensaría un poco en que, como diría, vamos al inicio otra vez. ¿Qué es lo que queremos lograr en este punto que estamos iniciando? Queremos que nos conozcan. Entonces, si queremos que nos conozcan, empezamos a hablar de nosotros. Podemos contar quiénes somos y qué hemos estado haciendo, cuál ha sido nuestra trayectoria, en qué hemos participado. Entonces vamos a lograr un poco de reconocimiento, es como presentarse un poco. Si estamos en un proceso como iniciando un proyecto, creo que es muy importante pues presentarse y enseñar cuáles son las bases de lo que estamos trabajando. Más en un ambiente, en una disciplina como la arquitectura, que un producto pues no se obtiene tan rápidamente, sino que es un proceso. Luego eventualmente creo que puede ser una muy buena estrategia contar, bueno, como es un proceso tan extendido, cómo va una planificación, cómo es un desarrollo y cómo se ve un producto final. Obviamente pues no se construye todo el tiempo ni se diseña todo el tiempo, pero como es un proceso tan alargado, creo que es importante mostrar la planificación en este momento.
que comentamos, no tengo que esperarme a tener los más grandes recursos. Puedo contar al día a día lo que estoy haciendo, lo que estoy planificando, y bueno, de presentarse. Y creo que ese es como tal vez al inicio lo mejor que podemos hacer. Si nuestro objetivo es darnos a conocer, buscar en nosotros mismos, en nuestras experiencias, qué es los mejores, por decirlo así, los mejores puntos o lo mejor que tenemos para contar, lo mejor que tenemos para presentarnos. Creo que sería la mejor estrategia, pero no dejaría nunca de lado, y creo que ahí esa es la parte donde vamos a cuál es nuestra naturaleza. La naturaleza de un servicio de arquitectura, pues es alargado y, como les decía, planeamiento, proceso y producto final. Creo que puede funcionar. Muy bien, muchas gracias, Diego. Por acá, Aurea nos consulta. ¿Cuánto es el tiempo recomendado para un storytelling? ¿Es más usado en Instagram o funciona para Facebook? Bueno, en marketing como una estrategia, en realidad puede ser sostenida. Lo que pasa es que puede ser sostenida y como les decía antes, con puntos específicos como eventos de trascendencia o así, pero puede ser contar nuestro día a día. Las plataformas o los canales, pues también es analizar un poco, como decíamos, a quién me estoy dirigiendo y a dónde quiero y qué quiero lograr. ¿Dónde está mi consumidor? Hay medios o canales que sirven más para contar la historia, para mostrar imágenes, y otros donde puedo manejar la información de diferente manera. Aquí creo que sí hay que hacer un análisis, tal vez pensar en quién es mi audiencia y en qué canal está y qué tipo de historia voy a contar. Si la voy a contar a diario, si voy a contar un evento específico, y incluso puedo hacer las dos, o sea, puedo utilizar ambas estrategias en diferentes canales. Esta estrategia me sirve más para este canal y esta estrategia me sirve más para este otro canal. Creo que por ahí podría ir un poco solucionándose esa cuestión ahí que nos plantean. Muy bien, muchas gracias. Otra consulta que tenemos por acá, que me la envían desde otro chat, me dicen, ¿conoces si hay alguna diferencia entre explicar y contar una historia? Bueno, esto siento que ahí es donde caemos en la narrativa, en lo que hablábamos de cómo plantearlo y qué meter y qué no meter, qué contar y qué detalles contar y qué no contar, y la manera en la que lo construimos, ¿verdad? Cómo inicia la historia, cómo va creciendo y cómo llega a un punto, yo le digo de tensión, pero no tiene que ser tensión específicamente, sino bueno, un punto de algo que le dé un vuelco, algo que nos plantee una adversidad, es que ni siquiera una adversidad, el cumplimiento de un objetivo, ¿qué estoy haciendo? Y esa parte, ese drama que yo decía, va como por partes, ¿verdad? Es como una peli, como cuando uno va y ve una peli, la peli empieza, y va pasando, y luego pasa algo más, y luego cómo se soluciona. Eso es importante y va a ser diferente para cada uno de nuestros proyectos. Yo particularmente puedo construir mi historia de esta manera, y otra persona con mi mismo servicio la construye en su manera, acorde a sus experiencias. Creo que esto es muy importante porque aquí, aunque vimos ejemplos ficcionados, lo más práctico es lo natural, es generar esa conexión a partir de nuestras vivencias particulares y reales. Algo muy, muy importante es que todo, digamos, que sea bien real, que yo pueda creerle a usted todo esto que está pasando. No sé si con eso pueda quedar como una buena respuesta. Yo creería que sí. Muchas gracias. Por acá tenemos otra consulta. Creo que ya hiciste un poquito de referencia a esta consulta, sin embargo, tal vez si lo repasamos, porque está la duda. Nos dicen qué competencias requiere una empresa para realizar actividades de storytelling para su mercado.
Perdón, se me cortó un poquito. No se preocupe, se lo voy a repetir. ¿Qué competencias requiere una empresa para realizar actividades de storytelling para su mercado? Pues no entiendo con competencia a qué específicamente se refiere. Sí, por eso te decía, yo creo que va un poquito a lo que venías hablando anteriormente, ¿verdad? Que no necesitamos como grandes recursos o un equipo de tecnología de punta. Creo que se refiere más a lo que venías comentando, ¿verdad? Pero tal vez si lo repasamos un poquito y aclaramos. Sí, no, en realidad, a mí me hace gracia porque esto es algo que pues ahora en los últimos tiempos y a nivel de marketing se ha utilizado y se ha estructurado como estrategia y como herramienta, pero realmente esto es, no sé, es milenario, o sea, esto viene de la historia humana. Las historias vienen y dejan, por decirlo así, enseñanzas y nos dan crecimiento y nos dan evolución intelectual y nos dan conocimiento y no dependen y nunca han dependido ni en los tiempos antiguos de recursos técnicos. Pues que puede ser una salvada y nos puede facilitar, pero como les decía, realmente es en estos tiempos donde el auge de la tecnología y las herramientas digitales, pues no necesito nada más que un dispositivo que me permita visualmente, que fue como iniciamos, es narrativa visual, es ver y escuchar qué está pasando, cómo va desarrollándose y cómo termina cada uno de los proyectos, de las formas o el big picture, digamos, del proyecto. Yo les recomendaría que no tengan miedo de sentir o de pensar, ¿qué necesito? Es que tengo que conseguir esto para hacer esto, es que ocupo. No, realmente es, lo único que necesitamos es sentarnos, avanzar nuestra estrategia, a construir nuestra historia y contarla con los recursos que tengamos, de la manera en la que podamos, porque lo importante acá es contar la historia. No precisamente cómo la contemos, sino, o no en el medio, la forma en que la contemos, sino la manera en la que sea estructurada. Muy bien. Diego, otra consulta que tenemos por acá. Nos dicen, ¿qué quieres decir con contenido curado? Ok. ¿Verías en la parte de Instagram, me parece? Pues con contenido curado quiero decir, o sea, por ejemplo, yo tengo una panadería. En esa panadería producimos 2 veces a la semana. Es una panadería gourmet, entonces produce 2 días a la semana. Yo voy, tomo fotos, tomo videos y con eso voy contando la historia semanalmente de cuál es el menú. Yo selecciono muy bien esta semana qué objetivo quiero lograr para saber cómo seleccionar mejor dentro de lo que grabé, de lo que tomé en video, o incluso cómo uno de esos videos que grabé para generar un pequeño spot, no sé, pero sí es, por decirlo así, el curarlo es como filtrar realmente lo que es relevante para el objetivo que estoy queriendo comunicar. A veces, si cuento o enseño demasiado, puedo abotagar el medio y si hay un montón de stories, pues paso a lo que sigue porque ya vi 3, 4 cosas y vi y seguí. Entonces es muy importante estructurarlo bien para que no sea invasivo y que mostremos realmente lo que nos sirve en función de nuestro objetivo. A eso me refiero con esa curaduría. Es como en los museos, ¿verdad? Que seleccionan lo que realmente funciona y lo que realmente va a la exposición. Muy bien, excelente, muchas gracias. Otra consulta que tenemos por acá, nos dicen, ¿es bueno presentar nuestra historia todos los días? ¿Con qué frecuencia, perdón? Si todos los días muestro nuestra historia, ¿no llego como a aburrir? Sí, totalmente. Ahí es donde entramos en la parte como de estrategia, ¿verdad?
venían esos 3 puntos. Ay, pues chica. Aquí está. Ser estratégico. ¿Ok? Yo puedo contar mi historia a lo largo del tiempo. Incluso mi historia se está contando todo el tiempo, porque la historia no ha terminado. O sea, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Clan. Clan empezó en el 2012 y su historia ha venido construyéndose. Y en este momento estamos aquí. Pero mañana, pasado, en unos meses, voy a tener más contenido para seguir contando mi historia. Es importante, pues no voy a estar contando mi historia desde el inicio todo el tiempo, porque el que ya la conoce se puede aburrir. Lo importante es ir contando las partes de esta historia. Igual, pues queda un registro, y si digamos, el señor que les enseñé, el agricultor, a mí me gustó mucho y lo estudié, y cuando scrolleé, me di cuenta que no hace mucho había empezado. Realmente su historia, él la va contando el día a día. En este caso, creo que es importante, como el ejemplo de la cerveza Estrella Galicia, que cuentan la historia, pero esto es porque tiene un objetivo específico. El objetivo específico era generar confianza en que es una empresa sólida. Entonces, en ese caso, pues se generó un contenido que explica cómo lograron llegar ahí. Pero el día a día de esta marca no es contar su historia desde atrás, es una campaña específica en un objetivo específico. Por eso mi recomendación sería visualizar la historia como algo muy grande, ¿verdad? Como un timeline que viene desde atrás, que podemos ir contando, incluso podemos contar recuerdos que nos traigan al día de hoy, pero que tengan relación con un evento o con algo que participe hoy, ¿verdad? No es contar por contar, sino es contar estratégicamente. Creo que por ahí sería la idea de ser estratégicos, con cómo y con qué contar. Muy bien, excelente. Otra consulta dice, buenas noches, en el caso de venta de ropa de casa y ropa interior, ¿cómo se construiría esa historia? Bueno, en este momento pues no sabría cómo decirlo. Creo que sería importante sentarnos a analizar quién nos consume, quiénes son nuestros mayores consumidores, para poder contar historias, ya sea, como lo planteamos, nuestra historia o la historia de nuestros consumidores. Al final, pues, creo que un tipo de producto como estos lo relaciono más con historias de mis consumidores que con mis historias. Una buena experiencia, preguntarle incluso a los mismos consumidores que le cuenten historias. Creo que en la presentación pasamos por una parte donde llegar a nuestros clientes y conectar con ellos nos va a dar insumos para contar la historia. Voy a inventar, pero digamos, si uno de nuestros consumidores nos cuenta que se independizó y entonces se fue de la casa de los papás y se fue a vivir solo, lo importante que fue entender que era importantísimo tener un edredón. Eso además es una historia personal mía, pero eso es una historia de contar, la importancia de una persona que se dio cuenta que necesita este producto. Cuando conectó con la independencia, con vivir solo, con tener este tipo de producto y con necesitarlo. Creo que por ahí puede ser más estratégico que contar mi historia en cómo llegué ahí. Vuelvo de nuevo a cuál sería el objetivo de contar esta historia. Muy bien, excelente. Ok, otra participante nos dice que la mayoría de presentaciones de esta estrategia de contar historias fueron a través de videos. Que si tienes o podrías dar ejemplos de cómo hacerlo, pero con fotografías, o no sé si se puede hacer algo así con fotografías. Bueno, particularmente los panaderos que mostré son en fotografías. Los jardineros también son en fotografías, el tatuador es en fotografías. Realmente
los recursos que tengamos. O sea, el video pues es más dinámico y genera, nos permite en más corto tiempo abarcar más contenido, más contenido de la historia. Pero realmente con imágenes podemos ir contando una historia. Un ejemplo muy claro puede ser el señor agricultor que muestra desde el semillero cómo germinó las semillas, puso una foto del semillero, luego en las primeras 2 semanas de nacido, en las 2 semanas ya más crecido, ya sus primeras flores, hasta dar el fruto, y hasta el fruto en una canasta, el fruto partido y algo que preparó con el fruto. Con solo fotografías logró estructurar una línea donde contó el desarrollo, digamos, este ejemplo pues muy básico, pero sí, las fotografías pueden ser perfectamente la muestra de la evolución de la historia. Muy bien. Si le queremos agregar drama, pues se le metió una plaga a la planta y cómo nos deshicimos de la plaga para al final tener un fruto, por ejemplo. Muy bien, excelente, muchas gracias. Diego, con esta siguiente pregunta que te voy a hacer, no sé si más bien podríamos, se me ocurre, no sé, hacer como un pequeño resumen de esos pasos que nos diste al puro inicio de la presentación, porque la pregunta dice, ¿qué metodología puedo seguir para la construcción de un relato? Ok, bueno, creo que eso va muy bien. Bueno, nos quedamos aquí mismo en esta diapositiva, porque bueno, ser auténticos, como les decía, contar nuestra historia, nuestra realidad, porque eso es lo que va a identificarnos con las personas. Que yo pueda sentir que somos iguales, que estamos en las mismas condiciones y que es el paso número 1 para identificarme. Pues tener en cuenta quién nos va a consumir, a quién nos estamos dirigiendo y la manera estratégica en que hacerlo. Y bueno, en la parte de la narrativa, como les decía, la historia comienza con el personaje que se embarca en una aventura. Este es el emprendimiento, estoy empezando, cómo voy creciendo, cómo voy implementando. Es básicamente como la construcción de un guión. Y cómo logro mis primeros achievements, cómo logro cómo llego a mis primeros éxitos, ¿verdad? Esa estructuración es muy importante, plantearlo como un timeline, y yo lo separaría incluso en 4 secciones. Aquí pues hay 3 porque está resumido, pero lo podría poner como el inicio, cómo crece y cómo se va desarrollando la historia, un punto de drama o de obstáculos y un final donde se desenlaza y donde se logra llegar a sostenerse y a seguir adelante. No tiene que ser nunca nada, ¿saben? Como que cuando uno piensa en el final tiene que ser como algo épico y lo logró y es el final. No, un final puede ser un logro sencillo. Como les decía este ejemplo, pues ya tengo el fruto. Ya ahí hay una historia, y creo que esos podrían ser el punto, digamos, cuando se sienten a hacer este ejercicio, hagan una línea y plantéenlo. ¿Cómo inicia? ¿Cómo creció? Los primeros consumos, los primeros clientes, ¿qué hubo como un obstáculo y cómo se sorteó y lograrlo? Creo que esa es la forma más sencilla, más básica de estructurarlo. Obviamente siempre teniendo en cuenta nuestros objetivos y a quién vamos dirigidos. Diego y Emily, Diego, yo creo que muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que tratamos de ver este tipo de cosas muy técnicamente, y eso nos frena, ¿verdad? Nos da miedo. Pero todos los ejemplos y las recomendaciones que nos has venido dando, si nosotros lo agarramos con naturalidad, podemos armar muy buenas historias. Ve que nos hablaste de documentar procesos, de grabar procesos, de contar cómo iniciamos, de traer historias o recuerdos del pasado al presente, ¿verdad? Que tengan alguna conexión con lo que estoy
haciendo hoy. Entonces, yo creo que muchas veces la magia está en la sencillez y en lo auténtico, digamos, de la historia, porque si yo me pongo a inventar cosas, no me va a ir muy bien, la gente las va a percibir, pero cuando uno lo hace desde lo real, desde lo auténtico, eso va a llevar mucha fuerza. Luego, lo otro, Diego, es que yo creo que al final de cuentas también esto es una técnica que todos tenemos que depurar e ir aprendiendo en el tiempo. La única manera de poderla depurar es echándose al agua, como vos lo decías, ¿verdad? Entonces, aquí yo creo que con varias de las cosas que nos has explicado, si nosotros las utilizamos como herramientas y comenzamos a hacernos un guión, o sea, nos creamos nuestros propios, vamos a ver, nuestros propios directores de nuestra película, ¿verdad? Y comenzamos de verdad a agarrar un guión con sentimiento, ¿verdad? Con personajes, con momentos épicos de nuestro emprendimiento, con momentos difíciles, y eso nosotros lo comenzamos bajo una estrategia, a ponerlo en bonito. Yo creo que lo logramos. A mí, yo estoy seguro que nosotros le preguntamos a cualquiera de los participantes en este taller de cómo comenzó Clan. Es más, podemos preguntar hasta números exactos, cuántos eran y cuántos quedaron, y estoy seguro que la gente acierta la respuesta. ¿Por qué? Porque, digamos, el contar la historia de esa manera, como lo hiciste en el principio, fue muy, muy claro, ¿verdad? Fue muy elocuente, fue muy emocional, y también da la posibilidad a la gente de creer, digamos que sí se puede, porque estás hablando de que cuando eran chamaquillos, que cuando se encontraron en la universidad, que tenían fotos ahí en la universidad, pero ahí ni siquiera estaban pensando en tener un proyecto, hasta que inicia uno con un proyecto, ¿verdad? Y después más adelante seguro el que se había quedado botado de los amigos. Bueno, toda esa parte, ya que casi que te estoy contando la historia, y aunque te conozco de antes, es la primera vez que la escucho. Sí, pero la forma en que lo hiciste, las imágenes que utilizaste se le quedan a uno grabadas. Entonces, yo creo que esa es la parte, ¿verdad?, donde todos tenemos que comenzarnos a atrever, y inclusive a sacar del baúl de los recuerdos fotografías, si las puedo retocar, tratar de retocarlas, comenzar a anotar fechas importantes de lo que estamos haciendo, logros importantes. Ese es nuestro primer cliente que, digamos, que hablabas, la evolución de la empresa. Y todo eso es perder el miedo, ¿verdad? Yo creo que contar historias no se requiere de un García Márquez, ¿verdad? Porque cada quien tiene su don, y García Márquez sería el de él, ¿ok? Pero nosotros, digamos, en nuestra forma y con la metodología que nos has enseñado, creo que lo podemos lograr, ¿verdad? Todo el tema es animarse, no sé qué piensas de eso. Saben que cuando estábamos montando la presentación, yo quise pues, aprovechar, introducir a Clan de una manera muy sencilla, y quise hacerlo tan simple como irme a meter a buscar fotos. Me metía a Facebook, a los recuerdos, y saqué fotos, las arrastré a mi escritorio. Vean la simpleza. No necesité ir más allá ni sacar nada, fue nada más en breves palabras cómo se construyó y cómo llegamos aquí hoy y por qué estamos hablando hoy aquí. No hay que tener miedo a echarse al agua, ni a pensar que muchas veces, y esto nos pasa a todos y como emprendedores, estamos esperando tener todo listo para echarnos al agua y usar todos los recursos y verse lo mejor posible, y al final eso nos sostiene y nos detiene. Es contarlo naturalmente, porque si ustedes ven aquí no hay nada del otro planeta. Es un grupo de maecillos que se unieron para hacer lo que les gustaba y lo que les nacía, y otras personas se unieron y generaron un colectivo. No hay más allá. Por allá hay muchos de ustedes son como nosotros, y esa identificación es esa conexión es lo que se necesita en la historia. No necesitamos recursos técnicos, no necesitamos profundidad de ese tipo, porque la conexión no está basada en eso. La conexión está basada en algo pues, más esencial, de las emociones. Y pues yo no sé, por ejemplo, esta foto no es
y cuenta la historia de cómo nosotros mismos nos pintamos nuestra oficina y construimos nuestro espacio. Sé que muchos de ustedes también lo hicieron en sus talleres o en sus tiendas o en donde desarrollen su actividad económica. Entonces sí, no hay que tener miedo, eso es lo más importante. Lo único que hay que tener es cuidado, o no cuidado, ser inteligente en qué integrar y qué no integrar en la historia, cómo hacerla interesante, entretenida, y breve, porque el consumidor tampoco pues está todo el tiempo, ¿verdad? Se puede aburrir. Entonces hay que ser breve, aterrizado, pero real, y creo que usted ahora lo mencionó, Luis, y es la autenticidad. Creo que no hay recurso técnico que pueda competir con una sensación o conexión emocional tan real. Muy bien, muchas gracias a los dos. Yo creo que ahí se resume la esencia y los puntos más importantes de todo lo que Diego nos contaba. Retomando un poquitito las preguntas, porque hay muchas, no creas, Diego, nos faltan algunas. A la gente le interesa mucho el tema. Muy bien. Javier nos consulta, ¿cada cuánto tiempo es recomendable publicar historias? Un poquito lo que hablábamos antes. Entonces, ¿cuánto es un tiempo recomendable? Ok. Todo es basado en la estrategia. Todo es basado en la estrategia y mucho de eso también es ir conociendo nuestro público. Entonces, dependiendo, estos son cosas que no hay que hacer, no hay que tener el conocimiento técnico porque los mismos medios nos dan la información. El alcance de nuestro contenido, la cantidad de personas que lo vieron o interactuaron con él, nos puede ir marcando la pauta de cuándo es mejor y cuándo es un buen momento. Algo que es muy importante de analizar también es fechas especiales o momentos históricos o cosas que estén pasando alrededor de nuestro proyecto, de nuestra comunicación. Si hay un evento importante que está pasando mundialmente, pues, y lo podemos relacionar, aprovechar esas oportunidades, una fecha especial, ¿no? Pues aprovecharlo. Pero esa frecuencia y eso lo vamos a ir descubriendo, lo vamos a ir viendo en función de la interacción y el desarrollo de la estrategia con el consumidor. Muy bien, muchísimas gracias. Otro participante o compañero nos consulta si el tiempo recomendado cuando queremos hacer como el storytelling, pero con un video, sería si máximo 30 segundos, si eso es recomendado o cuál es el tiempo recomendado. Ok, vamos a lo mismo, depende de la estrategia. Es claro que en estos tiempos modernos vivimos, ya nuestro spread de atención ya es muy corto. Entonces el consumidor, ya un video que no fue al punto y que a nivel de guión no se estructuró y dio muchos detalles y dio mucha vuelta, el que sigue. Entonces es ser inteligentes, ¿saben? No es tanto en qué tan extenso debe ser, sino en qué tanto quiero contar. Creo que va más en esa línea. Obviamente hay cuestiones prácticas y entender y analizar cuál canal y cuál medio me sirve más y me conecta y permite la duración de eso. Les enseñé un video que dura 5 minutos dentro de la historia, dentro de uno de los ejemplos. Es bastante extendido, pero con una que es básicamente como un cortometraje. Pues su estrategia era un poco más osada en ese aspecto. Para efectos prácticos nuestros, pues sí, lo lógico sería mantenerse, si es para redes sociales, entre los 30 segundos y 1 minuto. Por ejemplo, si lo que estoy haciendo es algo más, por decirlo así, formativo, educativo, o como un tutorial o algo así, pues va a generar interés, conexión y enganche
Entonces, no voy a tener tanta limitación de tiempo, pero sí creo que es un punto muy, muy importante tener en cuenta, no extenderse, ser práctico, ser breve, para poder conectar de una manera más concisa. Muy bien. La siguiente pregunta, considero que ya nos estuviste comenzando un poquito, pero tal vez si la recapitulamos un poquitito. Nos preguntan si podríamos estructurar la historia en partes a fin de generar interés en nuestros seguidores. Sí, claro, más bien eso está buenísimo como estratégica, ¿verdad? Es como ir haciendo suspenso, es como una serie, vamos por capítulos. Entonces, bueno, ¿cómo qué va pasando aquí? ¿Cómo un poco más grande? ¿Cómo fue creciendo el personaje? ¿Cómo fue desarrollándose? He visto, por ejemplo, chefs que trabajan mucho social media y me parece buenísimo porque van compartiendo un poco de su vida personal con su vida profesional. Sigo una chef que tuvo un bebé y ha seccionado su propio contenido en su forma, con contenidos de maternidad, o comida para bebés o cosas como así. Y ella misma lo estructura, va contando como su parte de la historia donde cambió su vida a la hora de tener un hijo y cómo ahora estructuras eso. Entonces es muy bien, es como en esta parte era así, en esta parte era así, en esta parte sí. Creo que puede resultar estratégicamente, eso sí, ver la amplitud de la historia para estratégicamente editarla, por decirlo así, de una manera en la que cuando yo llegue a un punto quiera saber, me interese la siguiente etapa o quede, por decirlo así, con la incógnita o picado, como decimos, de saber qué más está pasando o qué es lo que viene, ¿verdad? Dejar un poco de expectativa. Sería una buena parte de estrategia. Muy bien, muchísimas gracias. Otra persona nos consulta por acá si una historia debe tener elementos específicos para que se considere storytelling. Elementos específicos, bueno, no específicamente, como les decía, en el timeline es cómo inicia, cómo crece, qué conflicto hay y cómo se resuelve. Creo que es la parte, como por decir así, el arranque más básico. A esto se le puede ir agregando niveles de complejidad, pero para ponerlo así en un punto básico, cómo empieza, cómo se desarrolla, el punto máximo de conflicto y la solución del mismo. Okay, bien. Excelente. Nuestra última consulta que tengo por acá, nos preguntan cómo desarrollar mi habilidad para contar buenas historias, cómo poder potenciar la habilidad de cada emprendedor o empresario para contar buenas historias. Ok, bueno, lo primero que yo pensaría siempre es la intención y el interés. Eso me va a movilizar a investigar y aprender. Y cuando investigué y aprendí, implementé. Y cuando implementé, me hice un máster. Entre más uno implemente y le dé, va a ir entendiendo que si le gustó, que si no gustó, que no gustó, pues ya no pasa más. Es como la mayoría, como en nuestros propios negocios y emprendimientos, hay un poco de prueba y error, pero vamos puliendo, por decirlo así, y entendiendo qué es lo que más me funciona y qué es lo que no funciona. Pues creo que mi recomendación sí, mi respuesta podría ir un poco más a eso. Intencionar, eso me va a llevar al deseo de querer aprender, investigar y luego implementar, que viene siendo echarse al agua. Y eso creo que es lo más importante, empezar a hacerlo. Es lo que nos va a permitir evolucionar y lograr cada vez mejores productos y maneras en las que comunico mi historia. Diego, una parte importante también que pueden hacer los participantes es con esos elementos que dijiste, agarrar una hoja y escribir, ¿verdad? ¿Cómo contaría yo mi historia?
y puedo ir diciendo, esta es la introducción, como hacíamos cuando estábamos en el colegio, en la escuela, esta es la introducción, este es el desarrollo, y un poco lo que decías me recordó mis clases de teatro, el conflicto, ¿verdad? Cuando se armaba el conflicto en el teatro, se armaba el alboroto y era lo que activaba toda la fuerza de la obra. Bueno, digamos, el conflicto también. ¿Cuál va a ser mi conflicto? Entendiendo conflicto como ese efecto wow, como ese momento más maravilloso de impacto o de conexión, ¿verdad? Y es más que tiene que tener un desenlace. Si yo lo puedo hacer inclusive en prosa, ¿verdad? O también lo pueden hacer haciendo una estructura pequeña, ¿verdad? En cuadritos o como sea. Es una forma que nos permite tener claridad, digamos, mental antes de ejecutar. Sí, creo que es importante que como emprendedores no necesitamos construir en una función técnica profesional, porque si yo soy panadero, no tengo que saber de cuestiones técnicas de estructuración de guión. Pues lo voy a hacer de la manera en la que pueda, y como dice usted, generar una escaleta, escribir la historia, luego tachar lo que tal vez no haga falta, volverla a escribir sin esas partes, leerla de nuevo, volverla, hacer un timeline. A mí particularmente me funciona muchísimo la idea de hacer un timeline donde marco las partes y meto el contenido en cada una de estas partes. Entonces ya yo mismo pues luego me queda estructurado por dónde inicié, cómo fui subiendo. No he logrado resolver la palabra conflicto. No le digamos conflicto, es como el punto de tensión. Pero sí creo que no hay que preocuparse por conocimientos técnicos, sino por entenderlo. Y al entenderlo, hacerlo dentro de nuestras capacidades y en las maneras en las que nos sea más práctico. Creo que es generar un guión, escribirlo, releerlo, volverlo a leer y leerlo más y así se va depurando. Pero es parte de, como les decía, de hacer el arranque. Al hacerlo nos vamos a dar cuenta qué puede ir funcionando, qué no puede ir funcionando, si me extendí mucho, si mejor recorto y editar. Nada de esto sale de un solo. Uno no se sienta y sale. Uno tiene que ser estratégico para saber qué va y qué no va en la historia. Y pues sí, la idea de sentarse a estructurarlo como un guión es tal vez la estrategia más práctica para depurar una historia. Don Luis y Diego, por acá tenemos dos comentarios. Uno, nos hace referencia a si podemos hacerles llegar la presentación para consultarlo después. Y lo otro es un comentario. Nos agradece, dice muchas gracias, súper interesante, aprendí un montón. Entonces, no quería dejarlo pasar. Así que bonito. Creo que no hay más. Nuria Hernández es quien nos dice. Muchas gracias, Anu. Que haya servido. Y ojalá que lo pueda implementar, que pueda ponerlo en práctica y que se echen al agua. Creo que eso es lo más importante, o sea, que empiecen a contar su historia. Claro, muy bien, bueno, no sé si hay alguna otra consulta, yo no tengo ninguna más, no sé si don Luis tenías algo por ahí o querías aportar algo más. No, Emily, básicamente que al grupo de WhatsApp vamos a pasar el video, ahí van a poder obtener digamos, el material y volver a escuchar el taller. Entonces, Diego, más bien agradecerte un montón a vos y a Daniel, que sé que hicimos el esfuerzo por conectarse, se le complicó un poquitito, ¿verdad? Al final se conectó aquí un ratito, pero agradecer a Estudio Clan, de verdad, por la posibilidad de compartir esos conocimientos con todos nosotros. Diego, muchísimas gracias, de verdad. No, muchísimas gracias a ustedes, espero que de verdad haya sido como interesante y que les sirva realmente y para que empiecen a contar su historia y a conectar. Creo que lo más importante el resultado de todo esto es conectar y pensar
en cómo llegar a conectar. Ojalá les sirva mucho. Cualquier duda o cualquier cosa que necesiten, estamos con mucho gusto para ayudarles. Claro que sí, Diego. Muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Los esperamos, si Dios quiere, de hoy en 8 con el siguiente taller. Así que muy buenas noches a todos y todas. Buenas noches.